de verdad. Será la primera vez desde el año 89 en que el imperialismo norteamericano no podrá imponer su designio de invadir y de destruir un país que considera enemigo, y ahí el mundo entra en una fase distinta. Pero es el centro del mundo por varias cosas más, por razones históricas, razones culturales, razones religiosas, razones antropológicas, pero lo que realmente me importa a mí es recalcar la importancia de Siria, sobre todo frente al pensamiento eurocéntrico que considera que el centro del mundo es el mundo supuestamente civilizado occidental. Siria es el centro de la costa andaluza hasta Murcia, ¿no? Porque los fenicios llevaron la civilización allí, es un lugar muy importante para la civilización humana, ¿no? Comienzo de las primeras ciudades, comercio, primer alfabeto del mundo, la cuna del judaísmo, de las religiones monoteístas de tipo abrahámico. El origen del cristianismo no es Roma, no es el sitio de la Virgen de Zaragoza, ni de la Moreneta de Montserrat. El cristianismo es una religión semita siria, pero sobre todo es el centro geopolítico de un mundo multipolar, de la derrota del imperialismo. Yo creo que desde el conflicto inicio, marzo del 2011, no ha habido una sola verdad sobre Siria, ¿no? Salvo quizás su ubicación en el mapa, ¿no? Entonces asistimos a un mundo en el que las mentiras mediáticas anteceden, acompañan, luego justifican las agresiones militares, ¿no? Que se presentan bajo la forma de ejércitos convencionales con armas muy poderosas o de ejércitos terroristas paramilitares con una crueldad inaudita. Entonces lo que se puede decir es eso: no hay una sola verdad, nada de la información ha sido cierta en relación a Siria, como ha pasado en todos los conflictos más o menos desde la invasión de Panamá, destrucción de Yugoslavia, invasión de Kosovo, primera agresión contra Irak, etc. Libia, Irak, Afganistán. La población en Occidente está completamente cautiva de ese poderoso aparato mediático que hace que el agredido se convierte en agresor, el agresor se convierte en un ente caritativo y humanitario que a punta de bombas, a punta de terroristas, va regalando la paz, los derechos, porque claro, como estamos ante pueblos inferiores, es el occidental, el norteamericano, la OTAN, el español, el francés, el británico, el que se autorarroga el derecho de llevar a los pueblos del mundo sus valores, su concepción del mundo, que es la única que sirve, ¿no? Por lo tanto, hay que combatir esa concepción eurocéntrica que esconde el que la población occidental debe de aceptar como algo bueno y positivo y necesario la destrucción de países soberanos de línea independiente, de países antiimperialistas, de países que son víctimas de una agresión intolerable. Han tratado primero de presentar a los mercenarios terroristas como oposición. En Siria hay una oposición legal, reconocida, de tipo patriótico. Después hay una oposición de tipo terrorista, ya apoyada inmediatamente por Occidente. La ideología de esos grupos opositores nucleados en torno a los hermanos musulmanes es lo que yo le llamo el islamofascismo, es decir, una interpretación del Islam extraordinariamente conservadora que justifica la destrucción de sociedades laicas, de sociedades socialistas, de sociedades independientes, bajo argucias religiosas apañadas por la monarquía saudí, pero que fundamentalmente sirve a los intereses occidentales. Y a veces se encuentra algún izquierdista perdido, comprado, incluso algún elemento del régimen basista que traicionó a su país, también comprado con mucho dinero catarí y saudí para
ponerlos al frente de esa maquinación y ocultar la realidad. La realidad es una ideología islamofascista expresada por los Hermanos Musulmanes, que son una agrupación considerada terrorista por los tribunales egipcios, y por la ideología wahabí, que es una ideología que muchos ulemas y muftis y autoridades religiosas del Islam suní considera impía, ¿no? Considera no verdaderamente islámica, pero que tiene detrás primero el poder financiero de Arabia Saudí, de Qatar, también del régimen de Erdogan en Turquía, pero que fundamentalmente está teledirigida por los servicios especiales de los países de la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y otros que son subalternos. Esta experiencia les funcionó muy bien desde el año 79 bajo la asesoría del principal ideólogo en política exterior que ha tenido el Partido Demócrata de los Estados Unidos, un señor que se llama Zbigniew Brzezinski, perdón, un apellido polaco con muchas consonantes, ¿no? Ese es el ideólogo de lo que en el caso afgano se llamaron los mujahidín, una cosa impía contra la religión musulmana. En la lengua afgana se les llamaba los pashtun, los bandidos, quiere decir los bandidos, la oposición contra el gobierno de Afganistán en los años 80. Esa experiencia ha sido reempleada, reutilizada en Libia, en Bosnia y Herzegovina, en Kosovo, en el Cáucaso del Norte, en Afganistán, en varios momentos, para que Occidente recolonice esos lugares. Allá donde pasa la OTAN no hay más que destrozos. Afganistán, Panamá, Libia, ahora Siria. Y dentro de poco, si consiguiesen sus objetivos, no hablarían del desastre ocasionado por estos terroristas, por la OTAN en Siria, pero estamos a tiempo todavía de sostener. No, una de las mentiras es rebeldes moderados. No hay ningún rebelde moderado. Todos responden a la misma ideología wahabí del islamofascismo, incluso en aquello que se llamaba Ejército Sirio Libre, financiado por Hollande y la CIA francesa, que se llama la Dirección General de la Seguridad Exterior. Ellos leen a Ibn Taymiyya, que es un clérigo loco, por cierto sirio, pero de hace 1000 años, que justificaba que a los considerados herejes lo que había que hacer era asesinarlos, que a los daría risa 1000 años después, si no fuese por el hecho de que son instrumentos, insisto, de los servicios especiales norteamericanos, turcos, franceses, ingleses, etcétera, etcétera, ¿no? Palestina es una parte histórica de Siria. Ya desde hace 2000 años Estrabón, el romano, hablaba de una provincia romana llamada Siria, donde había una región que era Palestina. Los árabes palestinos, los árabes sirios, los árabes libaneses son exactamente la misma realidad. Pero efectivamente los ingleses, el imperialismo inglés, que con su M16 tanto está atacando a Siria, paréntesis, Roland Dumas, ministro de Mitterrand, dijo desde el 2001, yo sé que los servicios ingleses están preparando un ataque contra Siria, porque un territorio sirio, que es Palestina, fue entregado por los ingleses al sionismo para crear su Estado criminal, su Estado sionista, que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, Israel ha participado en la agresión contra Siria. El presidente Bashar dice que en Damasco la broma es que Al-Qaeda no tiene aviación porque es la aviación israelí la que ejerce de aviación de Al-Qaeda. Hay que recordar que mientras Al-Qaeda atacaba, Israel también atacaba las posiciones del ejército sirio y los intereses estratégicos de Siria. Israel es un aliado activo y objetivo del terrorismo islamofascismo. Nunca los mercenarios terroristas han atacado a Israel. Siria es un bastión de la resistencia palestina. Siria siempre ha considerado una causa fundamental la ayuda a la resistencia palestina, y es por eso que el pueblo de Palestina ayuda a Siria, con la excepción de algunos elementos que han tomado parte por la agresión contra Siria, traicionando a la vez la causa siria y a la vez la causa palestina. Estoy hablando del jefe de la oficina política de Hamas, el señor Meshaal, que ha ejercido como un agente de los hermanos musulmanes. Hamas son los hermanos musulmanes, con dinero catarí
llevó sus oficinas de Damasco, donde estaban siempre las oficinas de la resistencia palestina en general, a la entidad esa catarí artificial, ¿no? No hay duda que si Siria cae, la resistencia palestina pierde un Estado, lucha por un Estado, pero ya tiene un Estado que es Siria. Aparte que todos los refugiados palestinos han ido fundamentalmente a Siria desde la creación de la entidad sionista, ¿no? La lucha de Palestina, la lucha de Siria es la misma lucha. No se puede ser solidario con Palestina sin serlo con Siria. La agresión de tipo colonial, ¿no?, que llevan los gobiernos occidentales contra los pueblos del tercer mundo, que ahora se llama Sur, no la han llevado a cabo únicamente gobiernos conservadores de ultraderecha, la han llevado adelante gobiernos socialdemócratas, como el laborismo británico o como la socialdemocracia francesa. Los colonialistas invasores de numerosos países han sido miembros del Partido Laborista inglés, de la socialdemocracia francesa, cuando no de la belga y de otras, ¿no? Entonces estamos ante una izquierda imperialista que se ha alineado activamente con los intereses de los banqueros, de la gran burguesía occidental, para invadir, destruir, saquear, enriquecerse a costa del robo de los pueblos del mundo. Una vertiente de la izquierda imperialista, ¿no?, que es un enemigo, debe ser denunciada, debe ser desenmascarada. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno viejo. Lo nuevo y lo triste es el debilitamiento de las posiciones antiimperialistas que estaba presente en la clase trabajadora de los pueblos occidentales. Ha habido un debilitamiento, ellos ocupan el espacio mediático, el espacio ideológico, se visten con argumentos progresistas para mejor servir a la causa de sus amos, que es el imperialismo occidental. Hay un debate, pero hay la necesidad de desenmascararlos con argumentos. A propósito de esa noticia, provocamos el análisis aquí en Hispan TV. Lo hacemos con el analista internacional José Antonio Ejido, que se encuentra en Caracas, en Venezuela. Saludos, Ejido, desde Teherán. Un gusto que comparta con nosotros estos minutos y, por supuesto, con la audiencia de Hispan TV Noticias. ¿Qué importancia tiene una Siria que avanza en la lucha contra el terrorismo? Bueno, primero un gran saludo para Hispan TV y toda su audiencia. Tiene una importancia geopolítica regional y absolutamente mundial. Hay que recordar que casi en los últimos 30 años todos los planes de destrucción de estados independientes organizados por los Estados Unidos y su Pentágono militar han tenido éxito. Este será el primer caso desde hace casi 30 años en las que un país independiente puede defenderse, resistir y destruir el plan organizado por los Estados Unidos para destruirlo. A nadie se le oculta que esto significa una nueva fase del desarrollo mundial en el que los Estados Unidos no podrán imponer sus planes de destrucción de países independientes. De una manera también más concreta, podemos decir que se alcanzará una mayor estabilidad mundial, una mayor estabilidad regional. La paz en Siria es de la mayor importancia a nivel geopolítico mundial cuando estamos en las vísperas de una nueva administración norteamericana que antes o después debe reconocer esta situación de derrota de sus planes en el país de Siria. Ejido, de acuerdo con el premier sirio, la derrota de los terroristas en Alepo hizo fracasar los planes de Occidente. ¿Cómo se entiende esta postura? Bueno, la pregunta sería ¿qué planes exactamente tenía Occidente para Siria? Yo creo que analizando, por ejemplo, la situación de Libia, los planes de la OTAN se concretaron en dominar una ciudad de ese país para, sobre esa base, lanzar una ofensiva sobre el resto del país. Esto era el plan que Occidente tenía para Alepo: controlar el conjunto de Alepo para establecer un supuesto gobierno provisional, separar todo el norte de Siria del resto del país y lanzar una ofensiva contra Damasco y contra las zonas habitadas
costeras y del sur de Siria. Los planes, efectivamente, de Occidente a partir del 2015, con toda claridad, han sido destrozados al ser liberada Alepo y ahora estar a disposición del ejército sirio y de sus aliados la liberación de la provincia de Idlib, de la ciudad de Al-Raqqa y de las partes de Deir ez-Zor, también en el norte de Siria, que siguen bajo dominio de los terroristas, que esperemos sea lo más provisional posible, ¿no? Los planes de occidentales sin duda van por este lado. Aparte de un aspecto propagandístico, Siria era la segunda ciudad más importante del país. Todos estos planes han caído estrepitosamente con la victoria del pueblo y del ejército y del gobierno de Siria en Alepo. Gracias, Egido, por su aporte para Hispan TV Noticias, ayudándonos